región de los ríos, El Conquistador de Valdivia, 95.7. Es hora de entrar en la órbita de viajes de Satélite Turismo, aquí en FM 95.7 El Conquistador Valdivia y en satéliteturismo.cl. Juan Pablo Leiva llega con entrevistas, actualidad y todo lo que debes saber del turismo en la región. Satélite Turismo es una invitación de Cerveza Cuello Negro, Transfer TPT Valdivia y Hotel Casino Dreams Valdivia. Muy buenas tardes, amigas, amigos auditores. Qué gusto de saludarles una vez más en este día medio bochornado, en verdad, ¿cierto? Se nos viene la lluvia, parece, por un par de días. Felices, sí, de estar con ustedes una vez más junto a Cuello Negro, que es simplemente la mejor cerveza. Estuvimos probándola el fin de semana ahí en el encuentro internacional. También saludamos a Dreams Valdivia, una experiencia de clase mundial, un aporte al desarrollo local y regional. Oye, no tengo la cifra acá, pero el otro día me dijeron la cantidad de dinero en premios que se ha entregado en Dreams durante este año es realmente importante. Hay mucha gente que ha estado ahí participando en el casino y por supuesto en los shows que están en @Dreams Valdivia para cada fin de semana. Saludamos también a Transfer TPT, que es tu transfer de aeropuerto, tu transfer corporativo. Cuando necesites contratar un servicio de vehículos privados, cuenta con Transfer TPT. Su Instagram, @TPT Valdivia, calidad y experiencia. Saludamos también a Los Ríos Convention Bureau, que sigue trabajando para motivar a Valdivia y a la región de Los Ríos como sede de congresos y eventos. ¿Deseas traer un congreso al destino, un encuentro empresarial, una reunión corporativa? Apóyate con nosotros en valdiviaeventos.cl o en Valdivia Virtual. Están todos los contactos para trabajar juntos. Bien, hemos tenido días muy movidos, muchas actividades. Estuvimos el fin de semana, como les decía, en el encuentro internacional organizado por el gobierno regional, celebrando nuestros 15 años de Región de los Ríos. Hay un montón de actividades más que están publicadas en la página web de goredelosrios.cl. goredelosrios.cl es el sitio web. Pero empezamos el día viernes, nosotros con algunas actividades en el Centro de Estudios Científicos, en el SEC. La Municipalidad de Valdivia organizó un encuentro muy bonito que se hace todos los años, el encuentro de turismo rural, que había estado en pandemia realizándose de manera virtual más bien, pero ahora volvió a la presencialidad. Y para conversar un poquito de la temática principal que tuvo ese encuentro, que son los humedales y las aves, estamos el día de hoy con José Araya, que trabaja ahí con la comunidad humedal, ¿verdad? Gerente de comunidad humedal, José, ¿está bien dicho eso o hay un cargo más específico? No, hola, ¿qué tal? No, es secretario ejecutivo porque esto es es una corporación, en el fondo es una asociación de organizaciones, de personalidades jurídicas. 63, eso tiene un directorio actualmente de 7 personas y tienen una secretaría ejecutiva que la enlaza con el equipo técnico que hace la pega ahí en el territorio del humedal. Eso. ¿Sabes qué? Yo creo que el municipio le acertó en desarrollar esta temática este año particularmente, porque quiero vincularlo con algo que dijo, algo muy importante que decía una de las invitadas a los conversatorios que se desarrollaron, que fue la Machi Paola Aroca, que vino de ahí de la comunidad de Calfuñén, en Chabelita, ¿cierto? Representando a toda esta zona costera. La Machi Paola dijo algo sin que nadie le contara de investigaciones científicas ni nada. Ella ha estado mucho tiempo sin bajar al pueblo a aparecer en cámaras, digamos. Entonces nos decía, yo he estado soñando hace mucho tiempo ya, peumatucando, me decía ella, ¿cierto? De los peumas, los sueños que las machis tienen. Y me decía, el Leufo está enfermo, el Leufo pide ayuda. O sea, el río está enfermo, el río pide ayuda. Y claro, cuando nosotros empezamos a ver cómo es esto que está pasando con los cisnes, que están ahí un poco con problemas, y hay varias investigaciones que se están haciendo, y claro, hace falta tener una mayor conciencia respecto al cuidado de nuestros espacios naturales, el relleno de humedales, entre muchos otros aspectos. Entonces, por ahí nos enganchamos muy bien con una conversación muy profunda. Tú estuviste participando también posteriormente y tuvieron la oportunidad de contarnos cómo trabajan con el aviturismo, cómo trabajan con los humedales diferentes instituciones como el Centro Humedales, por ejemplo, como este proyecto
proyecto de la Ruta de los Humedales y por supuesto con algunos expositores de renombre nacional que estuvieron con nosotros. Cuéntame un poco, José, vayamos entre medio conversando respecto a qué está haciendo Comunidad Humedal, qué te mantiene ocupado por hoy y por supuesto contando también, haciendo un repaso de qué es la Comunidad Humedal. Sí, vamos por parte. Primero, yo creo que celebrar que se haya hecho el encuentro de turismo rural, el 7º, de forma presencial, que volver a la presencialidad igual es bien importante para los artesanos y productores locales, porque se pueden reencontrar también, armar redes nuevas, rehacer redes que se perdieron durante la pandemia. El turismo comunitario en el humedal, como muchos otros lugares de la región, tuvo un efecto bien brutal con la pandemia. De hecho, es uno de los sectores económicos mayormente impactados y por eso se han levantado muchas políticas nacionales e internacionales para volver a levantar un sector que produce mucho empleo, que es muy beneficioso para la calidad de vida de la población y principalmente uniendo esta idea del turismo y humedales. Para nosotros igual es un tema bien relevante. Así que primero eso, celebrar que estuvo ahí bastante presente el humedal del Río Cruces, porque no solamente estaba nuestro stand de Comunidad Humedal con productores locales, con información, sino que también estaba la gente de la agrupación de sidreros, por ejemplo, donde hay varios que son del humedal del Río Cruces, principalmente Punucapa, Tralcao. También estaba la gente del Festival Naturalista, que además cambió de fecha, aprovechamos de anunciar el cambio de fecha del Festival Naturalista, que va ahora el primer fin de semana de noviembre. Eso. Se cambió la fecha, un evento bien importante. Son eventos que además están naciendo también con esta nueva idea de trabajo que hay al interior del humedal del Río Cruces, de fortalecer el turismo comunitario y generar también experiencias de turismo, naturaleza, que permitan que la gente vaya a este lugar bien importante. Mira, en relación a lo que decía la Machi Paola, el río ha estado enfermo desde que tuvimos el conflicto ambiental de 2004. Seguramente era un primer periodo bastante más dramático, más grave. Tuvimos una recuperación, principalmente los cines de Cuellonero, que han sido como el símbolo de la tragedia ambiental, pero también, como decimos nosotros, como de la resistencia ciudadana, que se ha transformado ahora en este despertar de nuestra conciencia territorial y recuperar a los humedales, no solamente como un espacio ahora de valoración ambiental relacionado con el cambio climático, sino que también es parte de la identidad de este territorio. Nosotros siempre hemos vivido, Valdivia principalmente, encima de los humedales y lamentablemente rellenando muchos humedales para crecer como ciudad. Entonces, efectivamente, el río ha estado en una dinámica compleja siempre, desde que es Santuario Ramsar, desde el año 81 en adelante, desde el año 2004, con los efectos provocados por la contaminación de la planta de celulosa. Y ahora, efectivamente, han habido un par de temas que nos han preocupado, que es la disminución de nuevo, desde el año 2020 a la fecha, de la población de cines de Cuellonero al interior del santuario. Esto es importante porque los cines igual se van a otros lugares del territorio, la gente nos dice, mira que los cines están acá, pero acá importa saber cuánto hay al interior del santuario, porque ese es el río que efectivamente está manteniendo todavía condiciones ambientales bastante complejas, que se monitorean de parte de algunos organismos del Estado, de parte de Centro Humedales, también de parte de la propia empresa, pero a nosotros, Comunidad Humedal, lo tenemos en la primera lista como de las amenazas todavía posibles en el territorio. Eso está también en el plan de manejo del santuario, que es un instrumento que lleva adelante la CONAF, que tiene un consejo también con servicios públicos, y la gente tiene súper claro de que eso es como la principal amenaza, y por eso nosotros siempre estamos demandando el tema del monitoreo, de entregar datos para que la gente pueda entender si esta cosa está mejorando, está cambiando, porque eso incide también en todo el tema que tiene que ver con el turismo comunitario, porque la gente finalmente igual va a aprender con este tema, el turismo rural va a aprender en la medida que la gente igual tenga cierta certidumbre de que no vamos a tener episodios ambientales negativos que puedan perjudicar incluso la inversión que pueda hacer una familia o una comunidad. Entonces, el dato ese que dice Paola es cierto, tiene que ver un poco también con la conciencia que hemos creado nosotros en torno a la protección de nuestros ríos humedales, y me parece bien que mantengamos siempre la alerta. Es parte del rol de nuestra comunidad. Además que... Y en relación a... Perdona, dale. Sí, no, te quería hacer como ahí un suma de cositas que son ejemplos de cómo es de dinámico todo esto, porque vamos a poner un ejemplo, lo que ha ocurrido con los lobos. Tú lo conoces mejor que yo tal vez, pero hay una pequeña colonia de lobos que ha estado subiendo por el Santuario de Naturaleza y están matando a algunos cisnes, que es un nuevo comportamiento, ¿verdad? Sí, no, bueno, de hecho, el tema de las amenazas, las dos cosas nuevas, grandes que se nos vienen, que están encima ya de la mesa de trabajo, por lo menos de nuestra asociación,
el tema de la cantidad de loteos nuevos que tenemos en el territorio, mucha gente parcelando, vendiendo, un fenómeno que es extensivo a todo el sur de Chile, pero en áreas ecológicas tan sensibles como el santuario del Río Cruce, nosotros mantenemos la alerta fuerte. Ahí tenemos una ampolleta roja prendida en este minuto, porque efectivamente los loteos al lado de estos humedales que tienen esta fragilidad ecológica es un tema que hay que ir revisando básicamente para que efectivamente ahí las cosas se puedan hacer de la mejor manera posible. La gente vende sus terrenos, pero en algunos lugares no hay disponibilidad de agua de los APR, la gente está haciendo pozos profundos, también está disponiendo los residuos domiciliarios de forma, como se hace, pozos negros y cosas así, cuestiones que todos sabemos a esta altura, hemos aprendido bastante de los humedales, terminan afectando el humedal y terminan afectando la calidad del agua del humedal y eso termina afectando también la población o la bifauna que existe en el sector y finalmente es lo que, entre comillas, mostramos nosotros como parte del paisaje natural donde se desarrolla el turismo rural. Entonces nosotros enlazamos en la comunidad humedal todos estos temas y por eso nosotros en nuestros estatutos, esta es una organización con estatutos formales, con un directorio, con una asamblea que se reúne anualmente, el tema de la protección del humedal es un tema central en los dirigentes y dirigentes, o sea, siempre lo manifiestan ellos, independientemente del desarrollo económico que hay que hacer en el territorio, donde el turismo rural y la agricultura familiar campesina son dos ejes que la gente efectivamente le pide a Comunidad Humedal hacer más esfuerzo en ese tipo de inversiones. El tema de la protección es un tema que mantenemos todo el rato en alerta y por eso somos parte del Consejo Consultivo que ve todo el tema del monitoreo de protección ambiental del santuario y también participamos de la discusión de todos los instrumentos de planificación territorial que puedan tener alguna incidencia en el territorio. Esto es una pega bien importante para todas las organizaciones. Afortunadamente nosotros tenemos un equipo que nos permite monitorear la estrategia de desarrollo regional, la mesa del agua, el plan intercomunal ahora, la norma secundaria de agua, que es uno de los temas más complejos a discutir en relación a la protección del santuario de la naturaleza, y los otros instrumentos como las ordenanzas municipales, los planes reguladores. Mariquina está actualizando su plan regulador, van a zonificar en la zona del entorno del santuario zonas urbanas, que estamos nosotros revisando ahora, y también Valdivia acaba de anunciar también la actualización de su plan regulador y efectivamente son instrumentos que nos van a permitir, desde mi punto de vista, mejorar aún más también nuestra relación con las áreas protegidas y particularmente con los humedales, en la cual, y aquí cierro, el turismo rural ha dado en el clavo de hacer este enlace con los humedales. Entonces tú empiezas a ver las inversiones de la Municipalidad de Valdivia y también ciertos circuitos turísticos que está desarrollando la Muni de Mariquina. El humedal del Río Cruce está en el centro, o sea, efectivamente hay una valorización distinta de los humedales también como una alternativa, básicamente demostrar a Valdivia con una particularidad y sobre eso generar actividades económicas en los territorios, principalmente en las zonas rurales. Sí, hoy ahí quiero profundizar sobre un tema. Bueno, hay dos, te voy a dejar una pregunta planteada que en el fondo es, para poder hacer todo el trabajo que ustedes hacen, hay también necesariamente que contar con la mirada de la gente que habita las juntas de vecinos, ¿cierto? Los comités de agua, las organizaciones turísticas, entre muchas otras. Pero hay un aspecto fundamental que tiene que ver con que para poder cuidar tenemos que conocer. Y creo, me aventuro a decir, tú me puedes contradecir, pero los valdivianos conocemos harto poco nuestro humedal. ¿Qué quieres que te diga? Ya sea que somos valdivianos adoptados de los que llegamos en los últimos 20 años, pero finalmente todos somos inmigrantes aquí en Valdivia. Nadie me diga que era una parte de la tribu Ainil, ¿cierto? Nadie era de los Ainilebu, sino que todos llegamos de fuera, ¿cierto? Pero hay un poco conocimiento. Salimos poco a navegar, poco a andar en kayak, muy poca gente conoce sectores como, no sé, que son conocidos incluso por fiestas costumbristas como Punucapa o Tralcao, pero ni hablar de Quitaqui o de un montón de otras localidades que están hacia arriba, hacia Fuerte San Luis de Alba de Cruz, el Locuche. El otro día enumerabas tú en ese evento un montón de localidades que muchos no conocemos. Entonces, ¿cuál crees tú que puede ser esa solución para poder impulsar a la gente residente de Valdivia y todos los alrededores a que vayan a conocer primero para que podamos así ayudar a proteger? Yo creo que hay hartas tareas dentro de todo lo que tú nombras. Hay tareas de educación ambiental que hacer con efectivamente
no solamente con los colegios rurales que están en el entorno de los humedales, que efectivamente hay una cuestión básica de generar materiales educativos, generar básicamente capacitación, implementación que le permita a los profesores y profesoras, por ejemplo, dar a conocer los humedales, a los niños que viven en el entorno de los humedales, que conozcan la flora, la fauna, que se aprendan los nombres, que generen una identidad en el territorio, pero también hay que hacerlo en los centros urbanos para que de alguna manera igual nosotros vayamos generando una mayor conciencia en nuestra población y también un mayor acercamiento con estos espacios naturales que justamente el encuentro turismo rural da cuenta que efectivamente son un espacio de esparcimiento, de recreación, de turismo de naturaleza, de turismo de contemplación, y eso es bien importante en estos tiempos post pandemia también. Yo creo que efectivamente ahí hay un valor. Yo creo que ahí en el encuentro se recordó que esta condición de Valdivia y su entorno es ancestral, como se dice, viene de antes. Entonces, y efectivamente el terremoto de 1960 generó un hundimiento de parte de las zonas del territorio de la región de los ríos que generaron esta condición en algunas zonas de efectivamente expandir estos grandes humedales, y el santuario del río Cruce nace así. El santuario del río Cruce, la gente que lo conoció antes, cerca de Punucapa, sabe perfectamente que muchas zonas inundadas que nosotros vemos ahora como humedales eran tierras agrícolas, tierras particulares que se hundieron con los efectos de este terremoto. Pero esa es como la condición natural que tenemos nosotros en el territorio y que de alguna manera siempre le dimos un poco la espalda. Siempre hubo una discusión en Valdivia sobre el tema de los rellenos humedales con fines inmobiliarios, de construcción de casas. Tenemos un tema con la vivienda y los humedales también en este minuto, que igual es complejo, hay que discutir eso. Pero yo creo que efectivamente el episodio que ocurrió en el 2004, con la crisis de los cisnes de cuello negro, con el movimiento ambiental, surgió ahí también una dinámica social, principalmente en los territorios dentro de la comuna de Valdivia, de empezar a revalorizar de nuevo lo que teníamos en nuestro entorno. Ya venía gente protegiendo algunos espacios ecológicos, y después del movimiento de los cisnes se levantó como una ola, diría yo, de espacios territoriales que empezaron a visibilizar los humedales. Ahí vino la situación, lo que conocemos nosotros como Angachilla, que ahora es un santuario de naturaleza en la zona sur de la ciudad. Está el Parque Catrico, está Kramer, están también los humedales de la Isla Teja, donde se hicieron muchas movilizaciones. Así es. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos en la ciudad de Valdivia, porque aquí hay que hablar principalmente de Valdivia, un movimiento social ambiental que ha estado visibilizando esto, denunciando los efectos negativos y también haciendo muchos aportes técnicos, principalmente los instrumentos de planificación, de cómo incorporamos esto en el desarrollo futuro de la región de los ríos y de la comuna. Eso. Porque no es tan fácil, porque si ya, no sé, no lo tocamos nomás. No lo tocamos, no, pues igual hay que ver qué es lo que se va a construir al lado, si es la plaza, si es una construcción, si es un edificio. Entonces nosotros estamos de a poco migrando, yo diría que Valdivia principalmente, en el resto de las comunas hay que hacer un aporte. Yo creo que hay varios alcaldes también preocupados de este tema, pero en Valdivia nosotros ya tenemos una ordenanza que es bastante innovativa, que permite básicamente generar una gobernanza público-privada para que vayamos de alguna manera trabajando colectivamente en la mayor protección de los humedales y también generando ciertos instrumentos técnicos que permitan avanzar en un poco lo que tú dices. Un manual de buenas prácticas, por ejemplo, establece la ordenanza, mejorar las políticas de educación. Mira, la alcaldesa hace poco hizo un acto donde se comprometió con una inversión para capacitar a todo el personal de aseo que interviene en los humedales, porque los humedales igual se limpian. Entonces, pero el humedal se tiene que limpiar de una manera distinta como se limpia un borde río o un riachuelo. Entonces, a ese nivel de preocupación estamos llegando como políticas locales y me parece bien. Para allá debiéramos caminar. Que son cosas que no pasan en otras comunas, digámoslo, por la característica fluvial de Valdivia, además. Sí, claro, pero por ejemplo ya tienes comunas donde Panguipulli hace poco empezó también con la creación de una red de humedales. Sí. Hay otros humedales en Trumao, La Unión, que es bastante grande, que está en una fase de estudio para una declaratoria para declarar los santuarios también. José, y además que hay humedales tan diversos, porque mira, por ejemplo en Trumao, ¿cierto? Que tiene toda una historia además, pero en Panguipulli tú mencionabas recién, yo el otro día nomás estuve en Coscós, que es un sector de playa, pero también hay un sector de humedal bien grande donde también hay observación de aves, también hay turoperadores que van a visitar, ni hablar del humedal de Huitac, que es muy diferente ahí en Panguipulli también, que tiene un bosque de canelo, tiene un sector que está hundido en la temporada de invierno, pero que en el verano tiene un sendero que incluso te permite llegar a una pequeña playa en la comunidad. Por lo tanto, es muy, muy diverso todo esto.
José, No, claro. te quería plantear otro aspecto fundamental que sumar antecedentes para poder defender, para poder saber cómo utilizar y para poder hacer planificación está muy bien, pero ahí es donde quiero hacer un poquito un zoom al gran aporte que está haciendo el Centro Humedales también al respecto con diferentes investigaciones. Y vale la pena destacar incluso el día de hoy, si mal no me equivoco, en la revista El Campo, en el Mercurio, aparece con un titular en portada grandísimo, este exitoso plan piloto de control de chaqueta amarilla, por ejemplo, que es algo que afecta mucho a las comunidades locales para quienes producen miel, para quienes tienen abejas, para quienes producen sidra y chicha también, muy afectados por ello. Hay otras investigaciones que tienen que ver con los cisnes y donde se ha descubierto que un cisne se mueve muchos kilómetros de distancia, no tiene un campo de acción pequeño. La recuperación del puyi, por ejemplo, que antes uno lo veía en la feria fluvial o era muy cotizado, un kilo muy costoso de alimento que prácticamente desapareció, también tiene una investigación. Los humedales como depuradores, también como reales limpiadores de agua son otro tema, y ni hablar de la investigación del sonido del bosque, donde se descubrió, por ejemplo, hace poquito que había una especie de ave que por el sonido fueron capaces solamente de ver que tenía presencia acá. De otra manera hubiese sido imposible porque son aves muy escurridizas, muy nocturnas además. Así es que ahí hay también un montón de trabajo que me imagino también tiene vínculo con la participación de todas las comunidades, ¿verdad? Sí, nosotros, de hecho, estamos ahora haciendo un proyecto con la Corfo, un programa territorial de turismo en el humedal, donde uno de los trabajos que se va a hacer es como un repositorio, así se le ha llamado, un repositorio donde se registre toda la información que existe disponible del Santuario del Río Cruz. Estamos hablando de información cultural, ambiental, arqueológica, histórica, económica, y esperamos que efectivamente todos estos trabajos que tú bien dices que está haciendo el Centro Humedales estén también a disposición en otros sitios que básicamente hablen del santuario de la naturaleza y del humedal de Río Cruz y se pueda como acceder a toda esta información de investigación. Nosotros igual algunas de las informaciones de los proyectos que están en investigación según han sido claves también para dar cuenta, por ejemplo, de fenómenos como el del año 2020, que nosotros tuvimos una crisis en el invierno 2020 con migración de cisnes de cuello negro, y estos cisnes que estaban con los collares electrónicos nos permitieron efectivamente conocer información del desplazamiento de los cisnes para esa fecha, que fue un ejemplo o un dato que nosotros pusimos sobre la mesa para decir efectivamente algo pasó. Los cisnes salieron rajando ese día, un día en particular, y queríamos saber qué estaba pasando. Entonces ahí se inició todo un proceso de investigación que está a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente todavía. Ahí, bueno, también es otro tema, que todos estos procedimientos de investigación en espacios ecológicos tan particulares tienen su tiempo, se demoran bastante, digamos. Entonces, por eso nosotros siempre estamos como insistiendo de que aquí tiene que haber un programa del Estado en relación a la protección del humedal Río Cruces. Mira, Juan Pablo, un dato duro y grave. El santuario del Río Cruces no tiene un monitoreo actualmente de parte del Estado de Chile. Esto es el primer sitio Ramsar del país, es un sitio que además tuvo una crisis ambiental que fue efectivamente discusión internacional, que además fue un ejemplo para el cambio de toda la institucionalidad ambiental que tenemos ahora, aplicable desde el 2010. Y además es el único humedal de Chile que está en una lista de peligros internacional, que es el registro de Montreux de la Convención Ramsar, que es esta convención que Chile suscribe justamente para proteger los humedales. Entonces, por eso nosotros le ponemos como tanto esfuerzo al tema de la protección y siempre estamos como generando estas alertas, porque efectivamente sabemos las complejidades institucionales que tenemos para proteger estos humedales. Lo conversamos con la ministra de Medio Ambiente cuando vino a Valdivia hace un tiempo atrás, de que efectivamente hay que mejorar las condiciones institucionales para que nosotros tengamos monitoreos particulares de nuestros humedales y vayamos tomando decisiones a tiempo y adecuadas, justamente porque hay mucha inversión, hay mucho interés también en rescatar los humedales, hay mucho interés en las comunidades locales, como nuestras comunidades, por ejemplo, del Río Cruces, que quieren hacer turismo comunitario. Exacto. Pero hay ciertas cosas que efectivamente hay que respetar, hay ciertos procedimientos que formalizar, no se pueden hacer muelles, por ejemplo, en el Santuario del Río Cruces, cualquier persona no puede hacer un muelle, digamos, igual tiene que informar al Consejo de Monumentos Nacionales, tiene que informar a los marinos, no se pueden usar motos de agua en el humedal del Río Cruces, la gente igual usa motos de agua, y ese es un tema que estamos viendo ahora porque no tenemos una legislación particular para resolver esa situación. Entonces hay montones de temas que son bastante complejos, pero
yo diría, para mirarlo positivamente, hemos llegado a este nivel de discusión y de complejidad justamente porque hay una mayor conciencia de la comunidad. Eso es importante. Y cómo relacionamos ahora esa conciencia también con el desarrollo productivo en los humedales, yo creo que es un paso donde efectivamente todos tenemos que hacer un esfuerzo, los municipios, los servicios públicos, mejorar nuestras espaldas también del Servicio Nacional de Turismo también para que se mejoren las condiciones en los territorios para que efectivamente nosotros podamos mostrar a Valdivia con sus humedales y eso efectivamente genera un atractivo para que la gente venga, porque eso es lo que está esperando la gente que hace turismo rural, que vaya gente a los territorios, tenemos que hacer un esfuerzo para que eso ocurra. Oye, José, recordemos también que ese día viernes 30 de septiembre en el Centro de Estudios Científicos veíamos una presentación de Luz Oyarzo, que es la presidenta de la Asociación Chilena de Turismo Rural, Achitur, que es guía turística y es turoperadora en Ancud, en la pingüinera de Puñihuil. Y ella mostraba un poco todos los años de experiencia, todos los años donde la comunidad se puso de acuerdo, donde se establecieron normas para visitar los islotes de Puñihuil, ¿cierto? Donde ellos cada 15 minutos hay embarcaciones, hay una capacidad de carga definida, tienen todo ordenado y así creció el turismo, los restaurantes, los turoperadores y ahora no es solamente una localidad de Puñihuil, sino que hay muchas localidades trabajando en conjunto. Si extrapolamos eso a nuestro santuario de la naturaleza, seguramente acá hay muchas más excursiones que se pueden hacer, no solamente navegar en una embarcación a ver a cierta distancia los pingüinos, sino que hay muchas más opciones. Entonces, seamos prácticos. Propongamos o hagamos un repaso de aquellas formas que tenemos de disfrutar el santuario de la naturaleza para motivar a todos nuestros auditores con datos concretos de qué hacer. Por ejemplo, cuando uno quiere ir a Quitaqui, hay una embarcación que sale todos los días. Recuérdame el nombre, Kevin, si no mal no recuerdo, se llama, ¿verdad? Kevin se llama la lancha, sí. Kevin, cuéntanos el dato para poder visitar o no sé, los operadores. Hay operadores que hacen kayak en el santuario, en Punucapa también hay algunos servicios. Tratemos de ir haciendo un punteo de ideas concretas, cómo se puede disfrutar el santuario de la naturaleza. Sí, mira, de cosas concretas, bueno, Punucapa es seguramente como la capital del santuario, como la localidad más grande, la que tiene mayor frecuencia de servicios turísticos desde Valdivia, tiene casi todos los días hay servicios que van a Punucapa, y en Punucapa efectivamente recorrer los locales, las sidrerías, que es una característica del territorio, la chichería, la iglesia, pero también ahora la infraestructura que se está armando en torno al desarrollo, digamos, de actividades fluviales, como el kayakismo, que yo creo que es como lo más relevante. De hecho, en el programa territorial integrado que estamos haciendo con la Corfo, viene ahora toda una jornada de capacitación, de certificación internacional para los operadores de kayak. Hay varias familias que están tratando de apostar también a eso como una actividad económica dentro de sus comunidades. Entonces, ahí se están haciendo esfuerzos básicamente para mejorar ciertas condiciones que tienen que ver con los estándares que se tienen que cumplir también para poder hacer esta actividad. Hay certificaciones que tienen que corresponder a servicios públicos, la gente lo sabe, el tema del agua potable, el tema de la disposición de los residuos. Y en el tema del kayakismo, efectivamente, hacer kayakismo implica tener personas que tengan cierta experiencia, conocimientos técnicos de cómo se hace el kayakismo en ríos como el río Cruce, digamos, que tiene sus particularidades. También tienes lugares que no tienen tanto acceso. Ese dato que nombraste de la lancha Kevin, por ejemplo, un tema que justamente estamos discutiendo con la autoridad, porque la Kevin está pensada como un transporte público, entonces sale temprano de Quitaqui hacia Valdivia y no vuelve hasta 1 hora de la tarde. Entonces no es un servicio que le permita, por ejemplo, a una persona que quiere ir a Quitaqui ir por el día. Que debiera ser, digamos, es un tema que hemos conversado con la autoridad. Entonces, a Quitaqui también tú puedes bajar desde el Parque Uncol. Si una persona que quiere hacer una experiencia, hacer Parque Uncol, puede bajar hacia el santuario Río Cruce por un camino que está en muy malas condiciones, que no tiene enrolamiento público, entonces ni la municipalidad ni vialidad se pueden meter en el camino. Pero efectivamente es una experiencia bien interesante porque es uno de los pocos lugares de altura donde tú puedes mirar el santuario desde arriba. Y también se ven los volcanes. Y Quitaqui también es un lugar maravilloso, así que la gente que tenga o lanchas particulares o pueda tener un buen vehículo, bajar a Quitaqui desde Parque Uncol, es un bonito lugar como para ir a conocer. José, y hay otro dato de algunos lugares donde cada uno puede ir con su kayak, ¿verdad? Y hay instalaciones como pequeños muelles que se han creado en algunos lugares y miradores también.
Sí, por detrás de Punucapa, en el sector El Potrero, que es el camino de tierra que uno sale de Punucapa por el otro lado, ahí hay un muelle, por ejemplo, que es público, y justamente está hecho especialmente para el kayakismo. También se hizo uno en la localidad de Iñipuye, que es siguiendo hacia el norte después de Quitaqui Tambillo, que eso es una agrupación turística, es una comunidad mapuche. Ahí, por ejemplo, hay un pequeño muelle muy bonito para hacer kayakismo, entonces la gente que está principalmente en la zona de San José de la Mariquina, porque ahí llegar a Iñipuye tienes que subir hasta San José de la Mariquina y bajar por el otro lado del río, por el lado del fuerte San Luis de Alba, pero ahí ya tienes un lugar, por ejemplo, donde puedes básicamente tener servicio de alimentación y de kayakismo. Toda esa zona del fuerte San Luis de Alba es una zona que está esperando un gran proyecto para su reactivación económica turística, que tiene que ver con la restauración del fuerte. Los fuertes, la gente que trabaja más en turismo sabe que efectivamente son lugares que generan un atractivo bien particular y mucha gente va a ver fuertes. Y aquí se va a restaurar el primer fuerte antiguo que hubo en el territorio, en esta zona norte de Valdivia, o sea, en la zona de San José de la Mariquina, y eso va a tener instalaciones también especiales para que la gente pueda vender ahí sus productos, mermelada, las lanas y todo eso, también mostrar la geografía del lugar y también tener lugares de esparcimiento. Oye, quiero cerrar un poquito con un dato también de nuestros auditores que están ahí siempre atentos. Saludamos a don José de Valdivia Encanta, que estuvo ahí de expositor también, tour operador de la zona, y me decía... También en el mismo relato que tienen los guías que recorren embarcaciones o que hacen guiados turísticos, faltan detalles que son importantes. En el santuario la idea es ir con la menor cantidad de ruido posible, entonces la cantidad de ruido que se genera cuando ellos hablan, cuando hacen vocería por los micrófonos y todo, es harto el que se escucha, me dice, así que faltan ahí algunas normas para no interrumpir la vida silvestre que está en los lugares y poder llegar un poquito más cerca además de la vida silvestre. Mira, la experiencia que mostraron de Puñihuil hablaba de eso. Mira, para que veamos, ellos tienen mucho más años de trabajo de lo que nosotros estamos en Comunidad Humedad. Nosotros llevamos 7 años de este proceso en el territorio y hemos avanzado mucho en infraestructura, pero faltan muchas cosas que hacer. Mira, ella dijo 2 cosas que tienen que ver un poco con la discusión que nosotros tenemos. Ellos tienen una ordenanza municipal para el tema de la... Así es. Para la protección del lugar, y en un minuto dijo, y se eliminó el ruido. O sea, nadie habla, los botes van al lugar, pero nadie te está transmitiendo todo el rato, mira esto acá, esto acá, esto acá. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos que empezar a mejorar nuestras condiciones también con los guías turísticos. Yo no digo que todo el mundo ande en silencio, pero efectivamente hay zonas naturales donde tú necesitas el silencio, digamos, el silencio de nuestras voces para poder escuchar la naturaleza, escuchar las aves, escuchar el agua. Entonces yo creo que hay cosas que tenemos que ir aprendiendo también y además mejorar el relato. Nosotros también estamos preocupados de eso. Nosotros creemos que efectivamente hay temas de relato del santuario que se tienen que mejorar. Eso implica contenido, implica que alguien también recupere ese contenido para ver cuál es un mejor relato. Y también con el programa territorial integrado de la COFO estamos trabajando eso. De aquí a enero, febrero, nosotros debiéramos tener avanzado materiales que nos permitan básicamente después hacer manuales de trabajo para los guías turísticos, manuales también para nuestra gente en el territorio. Eso. Y mejorar esas condiciones de cómo se hace esta experiencia de un turismo rural que efectivamente es un turismo de naturaleza en un espacio ecológico muy particular. Eso. Amigas, amigos, hemos estado conversando con José Araya, secretario ejecutivo de la Comunidad Humedal y todos los proyectos que se están desarrollando en torno a ella. Yo te quiero agradecer, José, esta conversación. Nos pasamos del tiempo, así que tenemos que cerrar ahora. Sí, no solamente decir que está al otro lado del río también, que no hablamos mucho, Perchuquín, Tralcao, La Punta, en la zona de Cayumapu, Camino Real, y acá en la zona de Cabo Blanco, donde también hay gente y organización y comunidades trabajando también en el turismo rural, así que también para nombrarlos, para que no se queden afuera de y todas las comunidades. Todas las comunidades de la costa de Valdivia. Gracias, Juan Pablo, por la invitación, también por la organización de la feria, así que y ojalá les sigamos dando mucho espacio de conversación en estos temas, porque necesitamos efectivamente mejorar muchas de nuestras políticas públicas. Yo creo que ahí estamos al debe, siento yo. Pero vamos encaminados. Y esperamos también colaborar un granito de arena con todos estos elementos de difusión en la radio y por supuesto en otros medios también que están colaborando con la sustentabilidad. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Queremos agradecer también, ¿sabes qué, José? Cuando tú tengas que armar un panorama para tu familia, para tus amigos o recomendar y quieran irse a la zona cordillerana, ahí está Ruténica, que es
el lugar donde encuentras todos los panoramas en la cuenca del lago Ranco, en Puyehue, en Siete Lagos y por supuesto más al sur. Rutenica.cl es el lugar ideal para poder planificar, para poder comprar y reservar tus escapadas más entretenidas durante todo el año. Ya lo saben en rutenica.cl. Bien, nos despedimos junto a Dreams Valdivia, una experiencia de clase mundial con un aporte al desarrollo local y regional. @Dreams Valdivia es el Instagram para estar atento a toda la cartelera del casino y de los salones de eventos. Estuvimos ahí con Cami el fin de semana, por ejemplo, en el Dreams. También saludar a Transfer TPT, que es tu servicio privado y regular cuando necesitas transporte al aeropuerto, por ejemplo. Ahí te pasan a buscar y te llevan a tu casa. Cotiza sus viajes corporativos y muévete con Transfer TPT. En @TPT Valdivia están todos los datos para que los sigas. Por supuesto, Los Ríos Convention Bureau, que potencia el desarrollo de eventos en toda la región. Contáctalos en valdiviaeventos.cl o valdiviavirtual.cl. Trabajemos juntos por un mejor turismo. Y por supuesto, Cuello Negro, que es simplemente la mejor cerveza. Muy bien, amigas, amigos, nos escuchamos el miércoles en otro capítulo, otro episodio, el número 40 de esta segunda temporada de Satélite Turismo. Acompáñanos cada lunes y miércoles a las 15 horas, aquí en FM El Conquistador 95.7, en la segunda temporada de Satélite Turismo. Síguenos en la fanpage de El Conquistador Valdivia y en satéliteturismo.cl. Satélite Turismo es una invitación de Cerveza Cuello Negro, Transfer TPT Valdivia y Hotel Casino Dreams Valdivia.